Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 140 de nuestro curso de precálculo. Vamos a iniciar en esta lección este tópico llamado la definición general de una sección cónica. Y usted dirá, ¿para qué vamos a hablar otra vez de la definición de una sección cónica cuando las hemos dado formalmente ya, ¿verdad? Bueno, recuerde, de hecho, hemos presentado dos formas de ver las secciones cónicas. La primera es una especie de descripción geométrica de lo que son las secciones cónicas y dijimos que era la intersección de un plano con un cono recto circular, ¿verdad? Y dijimos, si ese plano es perpendicular al eje de nuestro cono recto circular, entonces la intersección entre ese plano y ese cono recto circular es un círculo. Si ese plano, en vez de ser perpendicular al eje de nuestro cono recto circular, es oblicuo al eje de nuestro cono recto circular, entonces la intersección entre ese plano y ese cono recto circular va a ser una elipse. Si ese plano es paralelo a uno de los elementos de nuestro cono recto circular, entonces la intersección entre ese plano y ese cono recto circular va a ser una parábola. Y finalmente, si ese plano era paralelo al eje de nuestro cono recto circular, la intersección entre ese plano y ese cono recto circular era la hipérbola. Y ahí se formaban las cuatro posibles secciones cónicas, ¿verdad? Las cuatro posibles intersecciones que puede haber entre un plano y un cono recto circular. Después de esa descripción de lo que son las secciones cónicas, vimos las definiciones formales de las secciones cónicas. Y esas definiciones formales se daban en términos algebraicos. Por ejemplo, para el círculo dijimos que el círculo era el conjunto de puntos en un plano que estaban localizados de manera que la distancia de cada uno de esos puntos hasta un punto fijo en ese plano de esos puntos, en ese conjunto de puntos, ¿verdad?, llamado el centro de ese círculo, era una constante. Si esa distancia es una constante, llamada de hecho el radio del círculo, entonces se forma, ese conjunto de puntos forma un círculo. Si el conjunto de puntos tiene la propiedad de que la suma de las distancias de ellos hasta dos puntos fijos en el plano de esos puntos, llamados los focos de esa sección cónica o de ese conjunto de puntos, ahí se forma una elipse, ¿verdad? Si el conjunto de puntos en un plano tiene la propiedad de que la distancia de ellos hasta cierto punto fijo en el plano de esos puntos, llamado el foco de ese conjunto de puntos, es igual a la distancia de cada uno de ellos hasta una línea recta en el plano de esos puntos y del foco, entonces, que se llama la directriz de ese conjunto de puntos, ese conjunto de puntos forma una parábola. Y finalmente, si la diferencia, o sea, la resta de las distancias desde los puntos en nuestro conjunto de puntos hasta dos puntos fijos en el plano de ese conjunto de puntos, llamados los focos de ese conjunto de puntos, si esa diferencia es una constante, entonces se forma una hipérbola. Así que ahí teníamos la definición formal de las cuatro secciones cónicas y fíjense que nos dábamos en términos algebraicos. Claro, en términos de geometría analítica, porque hay una mezcla de álgebra con geometría, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué será eso de la definición general de una sección cónica. La tenemos aquí, dice, una sección cónica es el conjunto de puntos en un plano de modo que sus distancias, las distancias de esos puntos en ese conjunto, ¿verdad?, hasta un punto fijo en ese plano, el mismo plano de ese conjunto de puntos, ¿verdad?, llamado el foco de la cónica, está en razón constante, llamada la excentricidad de la cónica, con sus distancias de cada uno de esos puntos hasta una línea fija en ese mismo plano, el plano del conjunto de los puntos y del foco, ¿verdad?, y del foco, que es una línea fija en ese mismo plano, llamada la directriz de la cónica. Y usted dirá, pues esa es la definición de la parábola, ¿verdad? Si tiene un conjunto de puntos en donde la distancia desde cada uno de esos puntos en ese conjunto de puntos hasta un punto fijo llamado el foco de la parábola, ¿verdad?, es la misma que la distancia desde esos puntos en la parábola hasta una línea fija en el plano del conjunto de puntos y del foco de la parábola, que se llama la directriz de la parábola, es igual, ¿verdad? Pero fíjense que aquí no dice eso, dice casi lo mismo. Lo único que dice es que las distancias de los puntos hasta el foco están en razón constante, y esa razón constante se llama la excentricidad de esa cónica, con la distancia
de esos puntos hasta la directriz de esa cónica. ¿Ves? Así que fíjese que hay una pequeña diferencia. No es que esa distancia de los puntos hasta el foco sea igual a la distancia de esos puntos hasta la directriz, sino que está en razón constante. Y repetimos que esa razón constante se llama la excentricidad de esa cónica, de esa sección cónica que estamos definiendo. Bueno, pues esa es la definición general de una sección cónica. Y te dirá, bueno, pues eso quiere decir que esa definición aplica al círculo, a la elipse, a la parábola y a la hipérbola. Correcto. Y vamos a verlo, ¿verdad? Fíjense, dice, suponga que el eje de Y, mírenlo aquí, el eje de Y es la directriz de una cónica, ¿verdad? Que el punto F, este que está aquí con coordenadas P0, mírenlo aquí, P y 0, 0, porque fíjense que está encima del eje de X, ¿verdad? Es el foco de esa cónica y vamos a suponer que la excentricidad de esa cónica es E. Y la cónica va a estar representada por este trazo que tenemos aquí, ¿verdad? Que fíjense, puede ser parte de un círculo, ¿verdad? O puede ser parte de una elipse, o puede ser parte de una parábola, o puede ser parte de una hipérbola, ¿verdad que sí? Bien. Así que ahí tenemos esa sección cónica, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de nuestras 4 secciones cónicas. Aquí tenemos el foco de nuestra sección cónica y la directriz de nuestra sección cónica. Vamos a tomar un punto P con coordenadas X, Y en esa sección cónica, ¿ok? Bueno, pues según la definición general, si esto es una cónica, entonces la distancia desde el punto P hasta el foco, dividido, porque está en razón de, y recuerden que una razón es una división, dividido entre la distancia desde el punto P hasta la directriz de nuestra sección cónica, ¿verdad? Que fíjense que estaría representada por la medida de ese segmento perpendicular desde ese punto en nuestra cónica hasta la directriz, ¿verdad? Es una constante que la vamos a llamar, dice aquí, E, por aquello de que es la excentricidad, porque así es que se llama esa razón constante, ¿verdad? La excentricidad. Así que la vamos a llamar como la letra E, no la letra E del número de Euler, ¿saben? Muy parecida, pero la vamos a llamar E. Bien, pero no es el número de Euler. Bueno, pues entonces, según nuestra definición general de una cónica, ¿qué dice? Que la distancia desde el foco de nuestra cónica hasta el punto, dividido, porque está en razón constante a la distancia desde el punto hasta la directriz, ¿verdad? Va a ser esa constante, mira aquí, la distancia desde el foco hasta el punto, entre la distancia desde la directriz hasta el punto, va a ser la constante que es la excentricidad que le hemos llamado E. Y de aquí fíjense que yo puedo sacar que entonces este valor que está aquí, la distancia desde el punto de nuestra cónica hasta el foco, ¿verdad? Va a ser igual a, multiplicando en ambos lados por esta cantidad, a la excentricidad multiplicada por la distancia desde el punto hasta nuestra directriz, ¿verdad? Bien, donde claro, aclaramos que P es con coordenadas X, Y en cualquier punto en la cónica. Esto es, mire, vamos a sustituir en esta ecuación que tenemos aquí, la distancia desde el foco hasta el punto, ¿verdad? Pues fíjense que la distancia desde el foco hasta el punto, por la fórmula de distancia, es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos, que sería X, que es la abscisa del punto P, menos P, que es la abscisa del punto F, al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, Y, que es la ordenada del punto P, menos 0, que es la ordenada del punto F, ¿verdad? Al cuadrado. Eso nos va a dar la excentricidad por la distancia del punto hasta la directriz. Que fíjense que como esta medida por este segmento horizontal va a tener la misma ordenada, ¿verdad? Todos los puntos que están ahí. Así que la distancia desde aquí hasta aquí se reduce a buscar la diferencia de las abscisas, ¿se acuerdan? La abscisa X, que es la abscisa del punto P, menos la abscisa del punto M, que al estar sobre el eje de Y, ¿verdad? Porque el eje de Y es la directriz de nuestra cónica, la abscisa de ese punto M va a ser 0, ¿verdad? Y entonces esa ecuación que tenemos ahí la podemos transformar del siguiente modo. Primeramente, fíjense que yo tengo que cuadrar este binomio, así que será este término al cuadrado, míralo aquí. Luego el primer término por el segundo por 2, miro aquí, 2 por X por P, y más el segundo término al cuadrado más P al cuadrado. Aquí tenemos que cuadrar este binomio, pero resulta que este binomio se reduce a un monomio, ¿verdad? Porque Y menos 0 es Y, así que será más Y al cuadrado, míralo aquí. Será igual a E por y X menos 0 es X, ¿verdad? Y ahora yo quiero eliminar ese radical, pues eso recuerde que lo hacemos según vimos en el álgebra intermedia para resolver ecuaciones irracionales, elevar a una potencia igual al índice de nuestro radical. Así como aquí tenemos el índice es 2, elevamos al cuadrado y eso me elimina el radical del lado izquierdo que está aquí adentro, ¿verdad? X cuadrado
menos, en vez de 2xp pongo 2px, por aquello de escribir las constantes primero y la variable después, más p cuadrado más y cuadrado será igual a, y al cuadrar esto será e cuadrado por x cuadrado, ¿verdad? Y esto se puede escribir así, x cuadrado, ¿verdad? Y entonces traemos este término que también tiene x cuadrado y que está en el lado derecho al lado izquierdo, y al pasarlo al lado izquierdo pasa menos e cuadrado x cuadrado, entonces viene el término con la x a la 1 menos 2px, luego viene esta constante p cuadrado, luego viene esta constante y cuadrado, ¿verdad que sí? Y entonces fíjense que de estos dos términos, si yo los agrupo, ¿verdad? Fíjense que entre ellos dos tenemos de factor común al x cuadrado. Sacamos aquí aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha y nos queda aquí por 1 menos e cuadrado, ¿verdad? Por x cuadrado menos. Y ahora ponemos la y cuadrado primero, ¿verdad? Para tener las variables que son x y y al cuadrado primero. Luego este término que tiene la x a la 1 después. Luego esto que es una constante igual a 0. Y vamos a marcar esto con un número 1. Bien. Ahora yo digo, observe que pueden ocurrir tres cosas diferentes, tres posibilidades. La primera es que la excentricidad, esa razón entre esta distancia del punto al foco, ¿verdad? Entre la distancia del punto a la directriz, vale 1, ¿verdad? Esa puede valer 1. Si es así, entonces esa ecuación que hemos marcado 1 se convierte en lo siguiente. Vamos a seguir acá. Se convierte en. Vamos a ver. Se convierte en lo siguiente. Vamos a ver. Ajá. 1 menos e, que estoy dejando que sea ¿cuánto? 1 al cuadrado, ¿verdad? 1 menos 1 al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0, ¿verdad? Y si simplificamos esto, bueno, pues esto será 1 menos y 1 al cuadrado es 1 por x cuadrado más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0. Y entonces 1 menos 1 es 0 por x cuadrado más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0. Y aquí finalmente 0 por x cuadrado da 0, más y cuadrado es y cuadrado. Y voy a dejar ese término que tiene nuestra variable y al cuadrado solo en el lado izquierdo. Y los otros dos términos voy a pasar al lado derecho. Este pasaría positivo, 2px, y este pasaría negativo, menos p cuadrado, ¿verdad que sí? Y entonces esto yo lo voy a escribir así, y cuadrado será igual a, y voy a sacar de factor común entre esos dos términos el número 2p. Y si saco 2p de factor común, primero nos queda por x menos, y entonces como ya saqué una p, aquí nos queda una p, y para que este 2 que se aparecería cuando yo multiplico por esto se elimine y nos quede nada más que p por pp cuadrado, tenemos que poner aquí esto sobre p sobre 2, ¿verdad? Así que ahí tenemos la transformación algebraica de esa ecuación, ¿verdad? Y fíjense lo que tenemos ahí. Ahí tenemos una ecuación en donde la variable y es la única que está al cuadrado. Y recuerde que como usted tenía una ecuación así de dos variables x y y, en donde una de las dos variables era la que estaba cuadrada, entonces la sección, la gráfica que describía esa ecuación era una sección cónica que era la parábola. Y en particular, una parábola, si la que está cuadrada es la y, es una parábola que tiene eje sobre el eje de x, y va a ser sobre el eje de x porque fíjense que aquí a la y yo no le estoy sumando ni restando nada, ¿verdad que sí? Y esta ecuación corresponde a una parábola con eje sobre el eje de x. Y fíjense que va cumpliendo, ¿verdad? Con la condición. Fíjense que aquí da la casualidad que el foco está sobre el eje de x, ¿verdad? Y entonces el eje de nuestra supuesta parábola, ahora recuerden que esto va a ser entonces una parábola, está sobre el eje de x, ¿verdad? Y tiene vértice, este punto que está aquí, igual a, con vértice en el punto P,
P sobre 2, lo que se le está restando a la X, ¿se acuerdan? 0, lo que se le está restando aquí a la Y, que es Y menos 0 al cuadrado, que es Y cuadrado, ¿verdad? Así que ahí tenemos el vértice de esa parábola, ¿verdad? Y es una parábola que corresponde, ¿verdad? Es una ecuación, perdón, que corresponde a una parábola con eje sobre el eje de X. Muy bien. Bueno, pues entonces, fíjese que vea entonces también esta ecuación que teníamos aquí, FP igual a E por MP. FP igual a E por MP se convierte en FP igual a la E, y la E estoy suponiendo que es ¿cuánto? 1 por MP, pero 1 por MP es MP, ¿verdad? Porque 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, o sea que nos está diciendo en este caso, que hemos dicho que esto va a ser una ecuación, ¿verdad? Esta ecuación, cuando la excentricidad es 1, corresponde a una parábola, ¿verdad? Que tiene eje sobre el eje de X y vértice en el punto P sobre 2, 0. Fíjense que nos está diciendo esto, que FP, la distancia desde cualquier punto en esa sección cónica hasta el foco, es igual a la distancia desde ese mismo punto en la sección cónica hasta su directriz. Y eso era precisamente la forma de definir, ¿verdad?, una parábola algebraicamente, que eran los puntos, de manera que la distancia desde ellos hasta el foco era igual a la distancia desde ellos hasta la directriz, ¿verdad? Que indica que la distancia desde cualquier punto P en esa sección cónica o en esa cónica hasta, ¿no?, el foco es igual, miro aquí que lo dice, es igual a la distancia de ese punto hasta la directriz. Desde ese cualquier punto hasta la directriz. Vea que eso era precisamente como definíamos algebraicamente a una parábola. Así es que sí, mire, esta ecuación de esa cónica corresponde a una parábola si la excentricidad es 1, ¿ok? Y eso es lo que ocurre en ese primer caso, en esa primera posibilidad, de 3 posibilidades, ¿ok? Caso 2. Y en el caso 2, este fue el caso 1, ¿verdad? En el caso 2 vamos a escoger que la E está entre 0 y 1. O sea, si la excentricidad tiene un valor mayor de 0, positiva, no, pues recuerde que tiene que ser positiva porque la excentricidad por definición es la razón entre dos distancias. Y recuerde que en geometría las distancias se toman positivas, ¿verdad? Y antes del 1, ¿verdad? Antes de que sea 1, porque ya consideramos el caso en que sea 1. Si está entre 0 y 1, ¿qué pasaría, verdad? Bueno, pues entonces vamos a seguir acá para no borrar ese diagrama, por si acaso tenemos que hacer referencia a él. Entonces, en ese caso,
Si eso es así, podemos ver que el e cuadrado también va a estar entre 0 y 1 cuadrado, que es 1, ¿verdad? Entre 0 y 1 cuadrado, que es 1. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si usted toma un número real positivo, como es la excentricidad en este caso, ¿verdad? Está entre 0 y 1, pues entonces la función cuadrada básica, ¿verdad? La función cuadrada o cuadrática básica, ¿verdad? Dice que es creciente, o sea que si yo cuadro este número, va a ser menos que el cuadrado de este número, ¿verdad? Y también 1 menos e cuadrado, que recuerde que es lo que estaba en aquella ecuación número 1, ¿verdad? Va a estar entre 0, va a ser mayor de 0, ¿verdad? Y también vamos a ver que es menor que 1, ¿verdad? Eso usted lo puede demostrar, ¿verdad? Y claro, porque fíjense que si yo paso el 1 acá, ¿verdad? Pues tendremos que e cuadrado menos 1, ¿verdad? Más bien, fíjense que e cuadrado es menor que 1, ¿verdad que sí? Así que 1 menos e cuadrado es mayor que 0, ¿verdad? Es mayor que 0. Y también, pues si a 1 yo le resto una cantidad, va a ser menor que 1, ¿verdad? Así que 1 menos e cuadrado está entre 0 y 1, ¿verdad? Luego, reescribimos a 1, aquella ecuación que teníamos marcada por aquí con un 1, ¿verdad? Del siguiente modo. Y uno decía que 1 menos e cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0, ¿verdad? Esa era la que decía 1. Exacto. 1 menos e cuadrado por x cuadrado menos e cuadrado por x cuadrado, perdón. Más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0. Yo la puedo reescribir así. Mire, yo voy a dividir todo entre el recíproco de 1 menos e cuadrado, entre esto, para dejar aquí x cuadrado solito, ¿verdad que sí? Y al multiplicar y cuadrado por esta cantidad, pues me va a dar precisamente esa cantidad, 1 sobre 1 menos e cuadrado por la y cuadrado. Aquí me va a dar, al yo multiplicar esto por esto, pues me va a dar esta cantidad 2p sobre 1 menos e cuadrado por x. Y acá voy a pasar esta p cuadrado al lado derecho y me pasará negativo p cuadrado, ¿verdad? Sobre esa cantidad por la cual estoy multiplicando, ¿verdad? Porque será p cuadrado por 1, pues me da p cuadrado, claro, al lado derecho pasa negativo. Y este 1 que está debajo del p cuadrado por 1 menos e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿verdad que sí? Bien. Y esta expresión, ok, yo la voy a reescribir así, ¿ok? X cuadrado. Entonces este término contiene x a la 1, lo voy a mover a la segunda posición, ¿verdad? Para asociarlo con este término que tiene también la variable x, sería menos 2p sobre 1 menos e cuadrado por x, ¿verdad? Y lo voy a asociar y seguimos, ¿verdad? Más el siguiente término que es 1 sobre 1 menos e cuadrado por y cuadrado es igual a lo que dice en el lado derecho, negativo p cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿ok? Bien, tenemos eso. Y ahora yo voy a completar dentro de este paréntesis un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Completamos ahora un trinomio cuadrado perfecto dentro del paréntesis en la ecuación anterior. Añadiendo la siguiente cantidad. Fíjense que va a ser una cantidad constante, ¿verdad? Porque fíjense que aquí el primer término tiene la variable x al cuadrado, aquí tiene la variable x a la mitad, a la 1, ¿verdad? Así que el tercer término no tiene variable porque ya no hay ninguna otra variable aquí. Claro, estas variables que están aquí son constantes, ¿verdad?
Así que la tercera cantidad que tenemos que añadir es una constante que se llama c, ¿verdad? Que recuerde que c buscaba con la formulita b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? Donde fíjense que ya en este binomio el coeficiente del x cuadrado es 1. No tenemos que convertirlo en 1 sacando de factor común al coeficiente del x cuadrado. Ya el coeficiente de x cuadrado es 1, ¿verdad? Así que no tenemos que hacer ese paso. Y la cantidad que tenemos que buscar, recuerde que era, vamos a escribirla aquí, llamada c, igual a b cuadrado sobre 4a. Así que será la b, que es el coeficiente de la x, de la variable de la 1, ¿verdad? Que sería negativo 2p sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado dividido entre 4 por la a, donde fíjese que la a, en este caso ya es 1, ¿verdad? Así que esto será, al cuadrado esto dará positivo 4p cuadrado, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4 y p al cuadrado sobre este denominador al cuadrado, 1 menos e cuadrado, también se cuadra, ¿verdad? Dividido entre 4, pues lo tenemos que multiplicar por un cuarto, ¿verdad? Pero este 4 no se cansará con este 4. ¿Y qué nos queda? P cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado. Pues esa es la cantidad que tengo que añadir dentro de este paréntesis para convertir este binomio en un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo, ¿verdad? X cuadrado menos 2p sobre 1 menos e cuadrado por x más esa cantidad p cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Más esta cantidad 1 sobre 1 menos e cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Será igual a, y en el lado derecho yo tenía menos p cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, pero yo en el lado izquierdo añadí esta cantidad, así que esa misma cantidad, para mantener la igualdad según la ley de suma de las igualdades, tengo que sumarla también en el lado derecho, ¿verdad? P cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado, ¿no? Bien. Bueno, ahora en el siguiente paso yo puedo factorizar este trinomio cuadrado perfecto, que sería la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término y la raíz cuadrada del tercer término, que sería p sobre la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado al cuadrado, sale el 1 menos e cuadrado, ¿verdad? Se elimina el cuadrado este al buscar su raíz cuadrada. Cerramos paréntesis y cuadramos, ¿verdad? Más 1 sobre 1 menos e cuadrado por y cuadrado. Y en el lado derecho, fíjense que yo tengo que sumar esas dos fracciones algebraicas, ¿verdad que sí? Así que para poderlas sumar necesito tener un mínimo denominador común, que fíjense que entre 1 menos e cuadrado y 1 menos e cuadrado al cuadrado, este que está aquí es el mínimo denominador común, ¿verdad? Porque divisible entre este y divisible entre este, ¿verdad? Fíjense que el factor que tenemos aquí es 1 menos e cuadrado y aquí lo tenemos al cuadrado, así que la potencia más alta, la cual aparece ese único factor primo, 1 menos e cuadrado es al cuadrado, ¿verdad? Así que vamos a escribir las dos fracciones con ese denominador común, 1 menos e cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Y la primera fracción, como yo tenía nada más que 1 menos e cuadrado y ahora tenemos 1 menos e cuadrado al cuadrado, tengo que multiplicar este 1 menos e cuadrado por otro 1 menos e cuadrado para que nos dé 1 menos e cuadrado al cuadrado. Así que lo que está arriba, que es negativo, pasamos el del signo arriba por la ley de signos de las fracciones, negativo b cuadrado por lo que añadí abajo, que fue un factor 1 menos e cuadrado. Más, ya que ya tenemos la misma fracción, ¿verdad? La misma, se queda igual porque ya teníamos ahí el denominador común. Así que tenemos que nuestra ecuación se convierte en x menos p sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado más 1 sobre 1 menos e cuadrado por y cuadrado, ¿verdad? Será igual, y ahora podemos hacer una sola fracción en el lado derecho con ese denominador común, que es 1 menos e cuadrado al cuadrado. Y combinamos los numeradores, ¿verdad? Que sería menos p cuadrado por 1, negativo p cuadrado. Menos p cuadrado por menos e cuadrado, positivo p cuadrado e cuadrado, ¿verdad que sí? P cuadrado e cuadrado. ¿Y qué más hay aquí? Ajá, y más el otro numerador, que es más p cuadrado. Así que, ¿qué nos queda finalmente? Que x menos p sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado más 1 sobre 1 menos e cuadrado por y cuadrado será igual a... Y aquí fíjense que el negativo p cuadrado se da con el p cuadrado y nos queda aquí p cuadrado por e cuadrado, ¿verdad? P cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado. Y vamos a marcar esto con un número, caramba, creo que este es el número 2. Déjenme ver si es verdad. Me parece que ese es el número 2.
No, creo que no. El número 2 iba a ser, me perdonan, esta ecuación que está aquí. Ajá. Marquen esta con un número 2, ¿ok? Esta que teníamos aquí, no la marqué. Así que esta que llegamos aquí vamos a marcarla con un número 3. Y de ahí en adelante seguimos con nuestra discusión en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.